6 melómanos que hace mucho tiempo empezamos 2 compañías de entretenimiento y de conciertos. Por un lado T310, por otro lado Absent Papa. Ahora solo somos una sola compañía y pues es un poco como nuestra historia. Este fue el primer concierto grande que hizo T310. Después de haber hecho algunas fiestas, se fueron a la Plaza de Toros La Macarena de Medellín, hicieron este concierto con una de las artistas más importantes de Latinoamérica, y lo más grande que tuvo este concierto fueron las pérdidas. Quedaron súper endeudados después de eso. Y este fue el primer concierto con un artista anglo que hizo Absent Papa. Y era la primera vez que teníamos una oportunidad de contestarle a los agentes de booking, que es la gente que nos vende los artistas, la pregunta que nos hacían una y otra vez cuando tratábamos de escribirle, por ejemplo, por esa época fue la primera vez que le escribimos a la gente de Muse, que queríamos tenerlo, y nos preguntaban siempre, ¿pero ustedes qué concierto han hecho? Y cuando nosotros les contestábamos, Babasónicos, Amigos Invisibles, Bajo Fondo Tango Club, pues quedaban completamente perdidos, no tenían ni la menor idea de qué estábamos hablando, y pues obviamente no nos ganábamos ningún artista anglo que quisiéramos ganarnos. Entonces tuvimos esta oportunidad, bueno, por cosas de la vida, y sabíamos que iba a ser un concierto muy difícil de hacer, de sacar adelante. Lo que no pensábamos en ese momento era que íbamos a, pues sabíamos que íbamos a perder un poco de plata, lo que no pensábamos era que íbamos a perder realmente era todos los ahorros que habíamos construido pues hasta ese momento. Y hablar un poco de esos 2 conciertos, pues es porque después de esos 2 golpes tan duros económicos, los 2, tanto T310 como Absent Papa, seguimos haciendo conciertos, y eso es lo que todo el mundo nos preguntaba además. Entonces estos 2 conciertos fueron en el 2007, fue como una de las coincidencias, de otra de las coincidencias entre Absent Papa y T310. Los 2 habíamos empezado en el 2004 con pocos meses de diferencia, y en esos 2 años y medio nos había ido bien, relativamente. A T310 con algunas fiestas, a Absent Papa con los conciertos de las bandas latinas que mencioné, también con unas fiestas, con unas alianzas con Evenpro, que para ese momento era la empresa que hacía los conciertos más grandes de Colombia. Pero cuando tratamos de dar este salto, en el 2007, empezamos a tener unos años muy complicados, muy duros, y todo el mundo nos cuestionaba mucho por qué seguíamos haciendo conciertos, ¿no? Entonces uno se sentaba ahí con la mamá después del concierto y decía, amigo, ¿cómo le fue en el concierto? Y uno, no, pues bien, estuvo bonito, estuvo chévere. ¿Y de plata? No, volvimos a perder plata. No, y entonces siempre le decían a uno, pero si ustedes pierden plata porque siguen haciendo conciertos, o nos decían que cuál era la idea, que hasta cuándo íbamos a seguir. Toda esa clase de cosas nos decían mucho como, pues Colombia no tiene mercado para los conciertos, para que siguen insistiendo, aquí la gente no está acostumbrada a pagar boletas para ir a ver shows, pues ya como que deberían dejar de hacerlo. Y lo que pasa es que nosotros teníamos otros referentes, como la escena alternativa de Estados Unidos de mediados de los 80s, en donde bandas como Sonic Youth o Pixies o Nine Inch Nails habían tenido que luchar mucho por abrirse sus espacios, habían tenido que buscar dónde tocar, buscarse venues alternativos, viajar de maneras muy incómodas, hospedarse en donde los dejaran quedarse en un colchón en la casa de un amigo, si era posible, como fuera a sacar adelante eso, hasta que a principios de los 90s, con pues, bandas como los Peppers o como Nirvana, que Nirvana había sido apadrinada por Sonic Youth lo había llevado a su disquera, se había vuelto como la música, se había vuelto el grupo más grande del mundo y se había vuelto como el mainstream en Estados Unidos. Otros referentes eran los organizadores de festivales tan grandes como Coachella, por ejemplo, que uno escuchaba las historias míticas de esas personas que habían tenido que incluso vender sus casas y todo el patrimonio que tenían para cubrir también esas pérdidas de esas primeras ediciones de los festivales, ir a buscar quién los ayudara a financiar para sacarlos adelante hasta que esos festivales se hayan posicionado. Entonces, con esos referentes en mente, nosotros pues contestábamos como, no, es que estamos construyendo algo, es que hay que esperar, es que algo pasará, vamos a construir una escena, estamos formando un público. Lo que pasa es que uno tampoco estaba tan seguro, ¿no? Uno como que no sabía si de verdad, pues lo que pasaba era que estaba la pasión por la música y era lo que queríamos hacer, tampoco nos veíamos haciendo otra cosa. Entonces, pues si perdíamos o ganábamos tampoco nos importaba mucho, pero era como la disculpa que utilizábamos pues para poderle decir a la gente que eso era lo que queríamos seguir haciendo. Entonces, pues, siendo testarudos, los de T310, siendo testarudos, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo vamos a seguir sacando esto adelante? ¿Cómo vamos a poder hacer algo que funcione? Y dentro de eso, una de las ideas que siempre rondaba era hacer un festival. Y entonces como que la gran idea alrededor de un festival era, bueno, si uno tiene una marca que puede ir desarrollando, pues los patrocinadores van a estar
fijándose en esa marca y no solo en los artistas que vengan, porque una cosa que nos pasaba siempre era que los artistas salían muy tarde, o sea, los confirmaban muy encima de los shows y nos quedaban solo unos 3 meses para gestionar patrocinios, salir con la publicidad, vender boletas y demás. Y lo otro era, bueno, si llevamos diferentes grupos, pues vamos a tener un público que se va a sumar y vamos a tener un montón de público y vamos a ir formando eso, y entonces así fue como empezamos a hablar tanto T310 por su lado, Absent Papa por su lado, otros promotores, los dos juntos, de hacer un festival. En el 2009 ellos encuentran un lugar, aparecen los artistas, aparecen los otros promotores, se juntan y nace el Festival Stereo Picnic, que la primera edición se realizó en el 2010. Y pues qué pasó con esa gran idea, digamos, también influenciada por muchas experiencias afuera, pues que se volvió a perder plata con esa idea. En el 2011 entramos los de Absent Papa a ser parte de la sociedad del Festival Stereo Picnic. El festival creció un poquito, y pues también crecieron un poquito las pérdidas en esa segunda edición. Y para la tercera edición el festival creció mucho más y ya en este no perdimos un poquito de plata, en este perdimos mucha plata. O sea, ya no sabíamos qué hacer con nuestras vidas en ese momento, estábamos súper endeudados con todos los proveedores, no sabíamos cómo iba a seguir adelante, no sabíamos cómo íbamos a sacar las empresas adelante y demás. Y entonces nos sentamos, después de eso tuvimos 2 shows, uno nos fue muy bien, el otro nos fue muy mal, así me empataron, ahí pudimos respirar un poquito. Y nos sentamos a mirar qué íbamos a hacer con nuestras vidas, ahí todos los socios en ese momento, y nos dividíamos como en 3 grupos. El primer grupo, los más conservadores, decían: no hagamos más el festival porque es que parece que Bogotá no es una ciudad para festivales. Hay ciudades en el mundo en las que los festivales no funcionan. Por ejemplo, Nueva York, pues los organizadores de Coachella, que es en Los Ángeles, es el festival más importante de Estados Unidos, se ha ganado muchas veces el reconocimiento como el festival más importante de Estados Unidos, pero se fueron a Nueva York, trataron 2 años de hacer un festival y no funcionó. De pronto Bogotá no es una ciudad para festivales. Estaban otros un poquito más testarudos que decían: no, hombre, ya tenemos 6.000 personas que conocen el festival, 6.000 personas que han vivido la experiencia, 6.000 personas que la van a querer repetir, pues tratemos de bajar un poco los costos, tratemos de bajar un poco lo que nos gastamos en artistas, en producción, y tratemos de sacarlo adelante. Y estábamos los más testarudos de todos que decíamos: no. El problema que tiene el festival es que la boleta es muy cara. Y la razón por la que la boleta era muy cara, pues es porque nos gastamos mucha plata en producir el festival, porque siempre nos hemos preocupado mucho porque la experiencia sea muy buena y la decoración sea muy buena y la producción, que suene bien, se vea bien, etcétera, etcétera. Y entonces, pero es un festival de nicho. Entonces, para que tan poquita gente pague esa producción tan costosa, pues tenemos que poner la boleta cara. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que llevemos mucha más gente. Pero ¿cómo llevamos mucha más gente? Pues con grupos mucho más grandes. ¿Y cómo llevamos mucho? Pues el problema que tienen los grupos mucho más grandes es que valen mucha más plata. Entonces, nuestra posición era así: ok, perdimos un montón de plata, no sabemos qué vamos a hacer con nuestras vidas, estamos completamente endeudados, pero tenemos que apostarle a invertir 3 o 4 veces más lo que estamos invirtiendo en el Festival Stereo Picnic. Afortunadamente, los más testarudos ganamos. Y entonces decidimos irnos detrás de los Killers que iban a venir para Sudamérica, y contratamos a los Killers y empezamos a buscar cómo pagarles a ellos. Afortunadamente había gente que creía que el concierto iba a funcionar, entonces nos prestaron un poquito de plata acá, otro poquito de plata allá, y nosotros teníamos que pagar el 50% del grupo para poder anunciar, y era bastante plata, y al final nos quedábamos cortos, y entonces empezamos a girar de a $7.000, de a $5.000, y nos decía la gente: pero ustedes sí tienen plata para hacer el festival, y nosotros nos tocaba inventarnos historias, que sí, que habíamos venido un pedazo de la empresa, que no sé qué, que nos decían que ya, hasta que finalmente pues logramos pagar el anticipo y logramos anunciar el festival del 2013, con New Order, con Café Tacuba, con Steve Aoki, que en ese momento era como el DJ que estaba creciendo más en el mundo, digamos, en popularidad, después de los grandes. Y pues afortunadamente la apuesta que hicimos de crecer el festival así, pues funcionó, y llevamos más o menos 25.000 personas en esa edición, y logramos sacar el festival adelante. Para el 2014 el festival tuvo que crecer un poco más por cuestiones logísticas. Para tener a los artistas que queríamos tener, teníamos que hacer 3 días de festival, y pues ahora en el 2015 pues ya estamos como encontrando por fin la estructura con la que puede tener el festival, pero pues hemos logrado llegar a más o menos 55.000 asistentes este año. Sin embargo, pues igual, pues nosotros tenemos un montón de problemas como empresa, ya les hablo de ellos, pero quiero hablar un poco de lo que fue el 2014. Nosotros entonces empezamos como les decía, hace un poco más de 10 años haciendo estas fiestas,
Pero el año pasado fue increíble porque pasamos de hacer 5, 7, 8 conciertos al año a hacer casi 30, y en general no solo nosotros, sino que además Bogotá tuvo una explosión gigantesca, y es una ciudad en donde hace un poco más de 10 años a duras penas había como un concierto de un artista de rock que no fuera latino al año. Había años en que no venía nadie, de hecho, y en un poco menos un poco más de estos 10 años, pues tuvimos un año como este, un año como este, y tuvimos toda una explosión, no solo los eventos de nosotros, sino los eventos de los otros artistas. Pero además estamos en una ciudad en la que hace 6, 7 años la gente nos decía, pero ustedes para qué hacen esto si aquí no hay mercado y la gente nunca va a pagar por las boletas, y tuvimos 4 conciertos de estos agotados, Arctic Monkeys en el Coliseo del Campín, y en el Royal Center a Franz Ferdinand, a Capital Cities y a Queens of the Stone Age. Entonces, igual nosotros seguimos teniendo muchos problemas como empresa, como les decía, pues seguimos teniendo problemas de plata, seguimos teniendo problemas para administrar un poco como el personal y demás. La mayoría de nosotros no somos administradores, y digamos que no somos emprendedores porque nos guste mucho el emprendimiento, porque hayamos dicho, no, es que tenemos que armar empresas, que tenemos que hacer nuestro propio negocio, o porque hayamos encontrado un vacío en el mercado que hubiéramos dicho, no, es que queremos llenar ese vacío que hay porque pues va a ser una fuente de ingresos muy grande, sino que el vacío que veíamos era cultural. Nosotros decíamos, pues nadie trae estas bandas que queremos ver, pues traigámoslas nosotros. Nadie apoya a estos artistas colombianos que a nosotros nos gustan, pues apoyémoslos nosotros. Entonces, dentro de ese proceso, pues nos ha tocado aprender de emprendimiento, pero pues seguimos teniendo muchos problemas. Sin embargo, pues como les digo, pues fuimos testarudos, y entonces me encontré un texto muy chévere de un ensayista mexicano que se llama Jesús Silva Herzog Márquez sobre la testarudez y la terquedad y la tenacidad. Y él decía que la única diferencia entre el tenaz y el terco es el éxito, que ambos simplemente pues tienen dificultades al principio, ninguno encuentra la victoria cuando empieza, que ambos tienen que ser constantes, que ambos tienen que ser perseverantes, que ambos tienen que luchar, que ninguno se pueda sentir derrotado por los malos momentos, por los fracasos, por los momentos duros, por las decepciones, por las tristezas, etcétera, sino que tiene que seguir luchando, y que solo al final, en la última batalla, pues se va a saber si es un tenaz o es un terco, que mientras está luchando no se sabe si es un terco, simplemente no ve las situaciones adversas, o si es un tenaz que las ve pero las va a superar. Y entonces básicamente el terco es un testarudo fracasado y el tenaz es un testarudo exitoso. Así que pues yo no sé si nosotros somos testarudos o tenaces, porque todavía nos falta mucho camino por recorrer. Lo único que sé es que también es bueno el recorrido, no solo la llegada, y pues digamos que la vida está hecha del recorrido. Entonces también ha sido muy, muy bonito para nosotros ese recorrido, y creemos que como está la cosa, en unos 5 o 10 años podemos tener, digamos, un mercado de conciertos tan sólido como lo tienen hace mucho tiempo en México o Argentina. Así que estoy acá, pues básicamente yo quería hablar un poco de eso, de la testarudez, y defenderla, no solo como para impulsarlos a quienes quieran y tengan sus pasiones a ser testarudos con ellas, sino pues a quien me diga que es malo ser testarudo, pues le diré que no es malo. Y el único consejo que les podría dar a quienes quieran ser testarudos y perseguir su pasión es que lo único que no se puede hacer es quedar mal. Porque uno puede cometer muchos errores, y de todos los errores se aprende, y uno puede perder muchas veces, y uno puede equivocarse muchas veces, y uno puede estar mal muchas veces, pero lo único que no puede hacer es quedar mal con los compromisos que adquirió. Puede ser con sus clientes, en nuestro caso los patrocinadores o el público, puede ser con sus proveedores, en nuestro caso los agentes, las bandas, la gente que nos ayuda, pueden ser otros socios, pero pues si uno se comprometió a algo, pues cumplir. Entonces la invitación simplemente pues es a que pues sigan siendo testarudos, a que sigan generando esa confianza, y así podemos sacar adelante pues todos nuestros sueños.